Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida a esta charla Calidad de Café, identifique sus componentes para su gestión. Desde la Federación Nacional de Cafeteros, Unicafé, nuestro gerente, el doctor Roberto Vélez, nuestro gerente técnico, el doctor Hernando Duque, y el director de Cenicafé, Álvaro Gaitán, les damos la bienvenida a esta presentación. Esperamos que sea de su agrado y que les pueda brindar información que puedan utilizar en su trabajo diario. La idea es que vamos a esperar unos minutos, dando tiempo para que otras personas que se están conectando en este momento a la presentación lo puedan hacer. Eh, Vamos a esperar entonces unos minutos para poderlo hacer. Vale, si quieres puedes ir arrancando, ya tenemos un buen público para no quedarnos en silencio, si quieres vamos arrancando. Listo. Bueno, de nuevo les damos la bienvenida a la charla Calidad de Café, identifique sus componentes para su gestión. Les damos la bienvenida a todos los caficultores que puedan estar viendo esta charla, a nuestros compañeros del servicio de extensión, a nuestros compañeros de Cenicafé y en especial a todas las personas que laboran en las diferentes dependencias de calidad de las empresas del gremio cafetero. El día de hoy la idea es tener una charla que va a tener el siguiente contenido. Pues primero vamos a hablar un poco de los conceptos de calidad, algunos conceptos generales y por qué es importante la calidad en todo el gremio. Vamos a hablar de los indicadores de la calidad física y sensorial y cómo estos nos pueden dar unas visiones para realizar una clasificación del café. Y vamos a finalizar con una revisión rápida de los principales componentes químicos del café y cómo son responsables de los atributos sensoriales, finalizando con la inocuidad asociada a la aflatoxina A, que es un componente que puede contaminarnos el café. Ahora, cuando hablamos pues, de calidad, se nos viene la primera pregunta. ¿Qué es la calidad? Tenemos tres diferentes visiones de lo que es la calidad. Una es la definición de la Real Academia de la Lengua Española, donde nos dice que es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes que nos permiten juzgar el valor de algo. Pero cuando esta misma pregunta se le realiza a la ISO, en esta aparece el cliente y nos dice que es el grado en que un conjunto de características cumple con esos requisitos. En el momento que nosotros le preguntamos qué es la calidad de nuestros caficultores, pues ellos siempre lo están asociando al compromiso con toda la cadena productiva para lograr un café con buen aroma y buen sabor. En ese sentido, entonces, la calidad se puede definir como ese compromiso de todos los actores en la cadena productiva para cumplir los requisitos de nuestro cliente. Y es en este sentido que la calidad es una visión que aporta a todos los procesos de las diferentes empresas, sea de bienes o de servicios. La calidad es inherente a la productividad, está asociada con la trazabilidad, con la optimización de los procesos para disminuir costos, para mejorar, conseguir mejores clientes y lograr fidelidad y en ese sentido lograr mejores precios. Pero desde el componente técnico, la producción de café está asociado en la investigación científica y en la transferencia de tecnología, está asociado a tres factores claves, a la productividad. Un ejemplo es el mejoramiento genético a través de la obtención de variedades que cumplan con los estándares de calidad física y sensorial y también a través de la trazabilidad y los costos. Es por esta razón que dentro de la nueva estrategia de la gerencia técnica, este componente nuevamente está haciendo parte de esta estrategia a través del eslogan más agronomía, más productividad y más calidad. Ahora, no es, cuando hablamos de calidad es importante hablar del aseguramiento de la calidad en los procesos productivos. Y aquí es donde aparece el diagrama de causa-efecto. Ishikawa en 1940 Vale, TI se nos cortó, ¿cierto? entonces están diciendo, Vale, ¿sí?
Porfa, si vuelves se a, nos cortó, ¿cierto? perdón, si vuelves a empezar desde 1947. Ok, listo. ¿Ya? Dale, Valen, arranca desde 1947, porfa. Cuando tenemos los conceptos de calidad es importante hablar del aseguramiento de calidad. En 1943, Ishikawa propone el diagrama causa-efecto, donde cada uno de esos componentes de las 6 M's tienen un efecto en cualquier proceso productivo. En este caso, el efecto en la calidad por una maquinaria, una despulpadora, una tostadora, un material, la variedad que yo utilice, la medición, el medio ambiente, los vertimientos que podemos hacer en el proceso de producción, la mano de obra calificada, una buena persona que maneje un beneficiadero, un maestro tostador, un método para hacer el procesamiento, pues va a tener un efecto en calidad. Esta presentación va a estar muy asociada a cómo hacemos la medición de la calidad del café. Ahora, dentro del método de las 6 M's anteriormente mencionadas, dentro de la estrategia más agronomía, más productividad, más calidad, se ha trabajado un método para la obtención de cafés suaves lavados a través del beneficio húmedo. En el primero, pues aquí tenemos 7 prácticas claves que las voy a mencionar rápidamente. Uno es asegurar la calidad de la recolección a través del procesamiento solamente de frutos completamente maduros, procesamiento independiente de los lotes, realizar etapas clasificatorias en cada una de las etapas del proceso, porque esto va a tener un efecto o positivo o negativo en atributos sensoriales como el sabor residual. El mantenimiento y la limpieza y calibración de todos los equipos utilizados, evitar la subjetividad en la estimación del punto final en el que el café debe ser lavado a través del uso del fermaestro, utilizar agua limpia y realizar un correcto lavado para evitar pasar que en el proceso de secado tengamos café con mucílago y podamos tener problemas de sobrefermentación. Y finalmente, y no menos importante, los procesos de secado que deben asegurarnos el contenidos de humedad del 10 al 12%, que esta etapa es donde aseguramos que el fruto se vuelva un grano, se vuelva almacenable y podamos conservar su calidad y su vida útil. Con respecto a los conceptos de calidad, algo muy importante es que la calidad no depende de una sola etapa. La calidad depende de muchísimas etapas y aquí es donde el concepto de calidad es integral. ¿De qué depende? De la variedad, de la especie, depende de los factores ambientales, es decir, donde esté ubicado nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque dependerá del suelo, dependerá del clima, de la humedad, de la precipitación, de la temperatura, del sistema productivo definido por el caficultor. La edad de cultivo no es lo mismo la calidad de un café que es joven, productivo, un café que que está terminando su ciclo, si el sistema productivo requiere o no sombra, y no menos importante, pues la cosecha y beneficio, donde están las 7 prácticas que anteriormente mencionaba. Están estados de madurez, el despulpado, la remoción del mucílago y el lavado como factores claves para la consolidación de la calidad. Entonces aquí les insisto, lo que ustedes ven en la diapositiva, en la parte gris, ahí es en esa parte donde se logra la consolidación de la calidad del café. Etapas como el almacenamiento, la trilla, el tueste o la preparación no consolidan la calidad, nos permiten conservarla y expresarla de la mejor manera. Un correcto proceso de preparación nos permite expresar lo que anteriormente se logró consolidar. Ahora, cuando realizamos el proceso de medición, nosotros tenemos 4 grandes formas de medir la calidad. Uno es la calidad física, que está asociada a la apariencia visual del café. La calidad sensorial, que está referida al sabor y al aroma del café. Y aquí hago una aclaración, es el café debe saber a café. Estamos cometiendo algunos errores en darle ciertos atributos al café que no son propios del café. Entonces, el café debe saber a café. La composición química, que para nosotros desde la investigación es muy importante porque los compuestos químicos son los responsables de la presencia de ciertos atributos en el café. Y finalmente la inocuidad, como les decía, en esta vamos a hacer una mayor énfasis en la micotoxina o la crotoxinada, que es un componente contaminante vegetal. Con respecto a la calidad física, pues ya hemos pasado a las 7 prácticas, el café ya ha sido procesado por el caficultor. ¿Y qué tenemos? El café pergamino seco. En el caso de los cafés suaves lavados, pues esa es la imagen característica, que es un café como amarillo, amarillo un poco claro. Y lo que primero que hacemos es una inspección visual de ese café.
¿Qué hacemos? La valoración del olor y el color. Y este café pergamino seco tiene tres componentes. Tiene el pergamino o el cisco o el endocarpio, tiene almendra sana y almendra defectuosa. ¿Cuáles son los principales indicadores de la calidad física? Uno es el contenido de agua, que normalmente está determinado como porcentaje de humedad. Actualmente está tomando fuerza el indicador, el parámetro actividad de agua, que este lo vamos a hablar un poco más adelante, voy a profundizar para hacer algunas aclaraciones de este parámetro. Entonces, en el porcentaje de humedad, el rango debe ser del 10 al 12% y la actividad de agua, no para café, sino para cualquier matriz alimenticia, debe ser inferior a 0,7. Esto permite que el producto alimenticio sea estable. La segunda es la cantidad de pergamino, que normalmente está expresada como porcentaje de merma, y es la cantidad de cisco que tiene nuestro café, y puede estar en un rango del 18 al 20%. La almendra sana normalmente se puede expresar como porcentaje de almendra sana o como factor de rendimiento. Cuando se expresa como porcentaje de almendra sana, el valor promedio es 74% y el factor de rendimiento 94 kilogramos. La almendra defectuosa se puede expresar de muchas maneras. En el caso, un ejemplo de un punto de compra o de un laboratorio, de un comité que es un laboratorio educativo, se puede expresar como porcentaje de pasillas, más porcentaje de broca, más porcentaje de granos negros vinagres. Para el ejercicio del café que se va a exportar, está clasificado como grupo 1 o 2, y esto de qué depende? Depende de su efecto en la calidad sensorial. Normalmente los rangos. Valen, 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 Señora, se volvió a cortar. Échate, no, no, no tan atrás, en las cerezas sanas ibas. En el café de calidad de exportación, si quieres, arranca ahí. ¿tú me dices cuándo? Dale ya. El porcentaje de la almendra sana está referida como porcentaje de almendra sana o factor de rendimiento. El porcentaje de almendra sana está referenciado hacia el rango de 74% y el factor de rendimiento a 94 kilogramos. La almendra defectuosa pues, se puede expresar de diferentes maneras. Si estoy en un laboratorio educativo, si estoy en un punto de compra donde necesito entregar mayor información al caficultor, lo puedo expresar como porcentaje de pasillas, de negros vinagres, de brocas. Para el caso del café para exportación, lo podemos definir como grupo 1 y grupo 2, y esto depende de su efecto en la calidad sensorial. El porcentaje de almendra defectuosa está asociado a valores inferiores al 5%. Ahora, el contenido de agua, como les decía anteriormente, está normalmente expresado en porcentaje de humedad. Este porcentaje de humedad tiene dos maneras de ser medido, de la manera directa o manera indirecta. La manera directa normalmente está asociada a la norma ISO 6673 y es lo que nosotros denominamos método estufa, que es la muestra de café se pone durante 16 horas en la estufa a 105 grados centígrados, y por diferencia de peso podemos mirar por cuánto tiene de porcentaje de humedad. Si ustedes ven, este método es muy largo y no nos permite tener una medida rápida como la que necesitamos en los puntos de compra. Y aquí es donde entran los métodos indirectos, que son calibrados con este método directo. ¿Por qué es importante el contenido de agua en el café? Claro, porque afecta la apariencia del café, porque define la merma durante el proceso de tueste, también define el comportamiento del café durante el almacenamiento y la probabilidad de efecto sensorial. Es muy importante aquí hacerles aclaración que durante el almacenamiento el café no es ajeno a las propiedades de la termodinámica. Es decir, si el café está en un ambiente muy húmedo, pues él va a ganar la humedad del ambiente. Por el contrario, si el café está en un ambiente muy seco, pues va a perder peso al estar en contacto con este ambiente. Ahora, cuando hablamos de actividad de agua, muchas personas empezaron a hacer mediciones de actividad de agua y entramos a la pregunta de investigación si este podía ser un nuevo parámetro para estimar el contenido de agua en el café. Una de las primeras premisas que nos encontramos era que la actividad de agua podía medir cómo estaba la distribución de agua dentro del grano.
Por esta razón hicimos fotos de diferentes cafés con diferentes contenidos de humedad, como ustedes pueden ver en las fotos, y con contenidos diferentes de actividad de agua. Esto es microscopía electrónica de barrido, y lo que ustedes pueden ver es que no hay un efecto que sea claro o contundente diciendo que la actividad de agua es un indicador de la distribución de agua dentro del café. Ahora, entonces, ¿qué es la actividad de agua? La actividad de agua se puede definir como un estado energético del agua que mide su fugacidad y si el agua está simplemente disponible para participar en reacciones. Cuando uno mira esta definición, dice, la definición es muy bonita, pero tenemos que mirar un poco más allá de la definición, y es que es un parámetro termodinámico. ¿Qué es esto? Depende de la temperatura. Nosotros hicimos mediciones del café en almendra verde y medimos el mismo café con un equipo que tiene control de temperatura. No todos los determinadores de actividad de agua tienen control de temperatura. Este tiene control de temperatura y medimos el mismo café a 25 grados Celsius, a 20 y a 15. Y tuvimos diferencias, pasamos de 0.6254 a 0.6161 y a 0.6059. Aquí se ve la dependencia del parámetro frente a la temperatura. Ahora, como les decía, pues aquí es importante mostrarles la escala. La escala de este parámetro va de 0 a 1, donde cuando cualquier producto alimenticio se encuentra por debajo de 0.7, pues ya es completamente sano y no tiene esa agua tan disponible para participar en ciertas reacciones. Ahora, nosotros hicimos un trabajo desde la disciplina de calidad. En esta investigación nos apoyaron las cooperativas de caficultores de Caldas y tomamos 200 muestras en punto de compras a diferentes caficultores de todos los formatos y obtuvimos 200 muestras. De estas 200 muestras, 19% estaban por debajo del 10% de humedad, del 10 al 12% estaba el 60% de las muestras y mayor al 12% estaba el 21%. Determinamos el porcentaje de humedad por método directo, o sea, método de estufa, y medimos actividad de agua. Todas las muestras que estaban del 10 al 12% presentaron un promedio de actividad de agua de 0.6184, con una medida de un límite superior de 0.6251. Entonces, y eso también lo hicimos para café excelso. Todas las muestras que están correctamente secadas del 10 al 12% van a estar con lecturas inferiores a 0.62. ¿Qué es importante? La actividad de agua es importante durante el procesamiento porque si ustedes ven, cuando tenemos cereza, café recién despulpado o café lavado, tenemos valores de 0.98, 0.9699 y 9905, lo que dice que tiene mucha agua disponible para las reacciones. Por eso es importante un secado correcto y en este rango anteriormente indicado. Ahora, cuando tenemos muestras superiores al 12%, pues en este caso el límite superior de las muestras del 12% fue de 12.92, o sea, solamente un punto por ciento por encima de lo requerido. El límite superior para actividad de agua está a 0.6859. Es decir, que cuando tengo café muy húmedo, pues debería estar en valores de 13, 14 para poder superar el 0.7. Por el contrario, si mi cliente me está diciendo que debo tener actividades de agua de 0.5380, 5158, lo que me está diciendo es que mi café debe estar sobre seco y debe estar con porcentajes de humedad inferiores al 10%. Ahora, continuando con la calidad física, pues como les decía, existen dos maneras de medir la almendra sana, sea con factor de rendimiento o con almendra sana. Cuando hablamos de factor de rendimiento, es la cantidad de kilogramos de café pergamino seco que necesito para obtener un saco de 70 kilogramos de café excelso. Entonces, a medida que necesito menor cantidad de pergamino, mi factor de rendimiento es mejor. Es contrario a la almendra sana, que es la cantidad de almendra sano con respecto a la muestra total del café. A medida que tengo mayor porcentaje de almendra sana, pues mi café tiene una mejor calidad física. Con respecto al grupo 1 y 2, esto es tomado de la resolución 2 de 2016. Como les decía, la agrupación de estos defectos depende de su efecto en la tasa. Y esto pueden configurar faltas. ¿Cómo se configuran las faltas? Si yo estoy en el grupo 2, el tener la presencia de un grano negro total me va a configurar una falta. O sea, tenemos una equivalencia 1 a 1. Pero si tengo un grano vinagre parcial, la equivalencia va a ser de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Necesito 2 granos parciales vinagres para configurar una falta. Esa equivalencia es superior, es decir, necesito 5 granos de colorados veteados
para configurar un defecto, mientras para el café ligeramente brocado, esta equivalencia es de 10 a 1. Entrando entonces ya al análisis sensorial, pues muchas veces cuando hablamos del análisis sensorial es muy común encontrar que las personas nos dicen que la calidad sensorial es subjetiva porque es realizada por personas. Resulta que dentro de los tipos de análisis sensorial sí hay unos análisis subjetivos, pero estos análisis son realizados por personas que no tienen conocimientos frente al producto que van, digamos, a evaluar. Esto nos pasa mucho cuando entramos a un supermercado, nos dan una muestra, nosotros no sabemos qué estamos probando, ni conocemos los atributos que hacen que un producto sea mejor que otro. Un ejemplo de un método subjetivo es el de aceptación. Entramos y nos dicen, ¿cómo le parece ese producto? ¿Bueno, regular o malo? Nosotros decimos, me parece bueno, me parece regular. O el otro método es el de preferencia, donde simplemente yo tengo 2 muestras de café y simplemente nosotros decimos cuál me gusta más. En ese momento el tipo de análisis sí es subjetivo y está clasificado entre los tipos de análisis sensorial. Ahora, dentro de los objetivos tenemos 2 tipos de pruebas. Tenemos las pruebas analíticas discriminativas y las pruebas analíticas descriptivas. Las pruebas analíticas descriptivas, por ejemplo, la triangular o la ordenación, son pruebas que se le hacen muy constantemente a los catadores en su proceso de preparación y de formación. Un ejemplo, una prueba triangular, simplemente al catador se le ponen 3 tazas, de las cuales 2 son iguales y una es diferente. Él tiene que identificar cuál es la diferente. Ahí simplemente está discriminando. O podemos tener, por ejemplo, una de ordenación, donde se le ponen diferentes cafés con intensidades de cierto atributo. Puede ser un café menos ácido, un café un poco más ácido, y el catador debe ordenarlas de acuerdo a la intensidad de ese atributo. Entonces, estas pruebas son muy utilizadas para el entrenamiento de catadores. Cuando entramos a las pruebas analíticas descriptivas, aquí es donde tenemos el QDA o el perfil de gusto, que también se dice, que es la perfilación. En este se evalúan cada una de las características que describen la calidad de un producto y esta perfilación se hace de manera tanto cuantitativa como descriptiva. Ahora, existen muchas normas o procedimientos. Valen, Valen, Hola, Valen. hola, Hola, vuelve a hola. arrancar de cero esta diapositiva desde ya, por favor. ¿Esta? Sí, Ok. Ahora, existen muchas normas o procedimientos para realizar los análisis sensorial. Tenemos normas ISO como la 6658, tenemos las normas INCONTEC como la 4883 o tenemos los protocolos y mejores prácticas referidos por la SCA o la Asociación de Cafés Especiales. Dentro de esa calidad sensorial, aquí les traigo los 7 principales atributos sensoriales que se evalúan en la calidad sensorial. Tenemos la fragancia y el aroma que está asociada a la parte olfativa del café. Recordemos que la fragancia está asociada a los componentes volátiles, lo que se le huele al café, y el aroma es el olor cuando el café ya ha entrado en contacto con el agua caliente. Tenemos el sabor, aquí insisto y soy muy repetitiva con eso, el café debe saber a café, debe tener esa fuerza y tiene que tener ese carácter. El sabor residual, que está asociado a la duración de las cualidades positivas del café después de que ha sido probado. Tenemos la acidez, que es aquella sensación que nos hace salivar y es positiva cuando nos evoca las limas, los limones o las naranjas y es negativa cuando tiene tipo como agria, que nos evoca, digamos, algún defecto sensorial. Tenemos el cuerpo, que el cuerpo es la densidad de la bebida, qué tan espeso es la bebida en la boca. El balance es cómo todos estos atributos anteriormente mencionados se integran y nos dan una mejor percepción del café que estamos probando. Y tenemos finalmente que se puede llamar impresión global o puntaje de catador, que es la calificación que encierra todos los atributos anteriormente mencionados y deben estar en coherencia con las calificaciones dadas a los atributos anteriormente mencionados. Es ilógico pensar que un puntaje de un catador que ha puesto diciendo que la fragancia es muy buena, que el sabor es exquisito, que el sabor residual es brillante,
y la acidez es muy brillante, pues decir que va a tener un puntaje negativo. Entonces, normalmente, esta impresión global o puntaje de catadores debe estar en coherencia con las calificaciones de los atributos anteriormente mencionados. Normalmente, la suma de todos esos atributos nos da una calificación final de la calidad sensorial. Esos atributos se pueden trabajar desde una dimensión cuantitativa con un número dado en una escala definida y también tener una dimensión cualitativa. Un ejemplo, yo puedo tener un café con defecto sensorial terroso y el olor puede ser muy intenso, pero como la matriz de olor es negativa y de sabor es negativa, la calificación va a ser baja. Contrario a un café que pueda tener un olor muy suave y tenga una matriz jazmín, que es muy positiva. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Aunque la intensidad no sea muy alta, pues va a tener una calificación alta. Con respecto pues a las diferentes normas que se utilizan, pues acá tenemos la norma técnica colombiana 4883. Tenemos diferentes escalas, uno puede, dependiendo de dónde estemos, si yo estoy en un laboratorio de un comité, si estoy en un laboratorio de una trilladora, si estoy en un laboratorio de una tostadora, pues yo puedo definir qué atributos son importantes para mi proceso. Yo puedo definirlo y puedo definir la escala con la que desee trabajar. En este caso, pues la norma técnica nos dice que 0 es extra bajo, 10 es extra alto. Y una de las aplicaciones es, por ejemplo, traigo aquí la escala que utiliza el Macafé, donde cafés por debajo de 4 para ellos son cafés defectuosos, y vamos subiendo en esa escala, en estos intervalos de valoración, y vamos teniendo calificaciones que van pasando de estándar a bueno, a muy bueno, y finalizando con categorías como excelente y excepcional. Entonces, todas las personas, o dependiendo, pueden generar sus escalas de acuerdo a sus necesidades del laboratorio. Una de las escalas más reconocidas y más socializadas en el mundo es la de la SCA. Si ustedes ven esta escala, ella une lo que nosotros hablábamos anteriormente, que son pruebas descriptivas y pruebas discriminativas. Entonces acá tenemos fragancia, aroma, sabor residual, acidez, cuerpo, balance y puntaje total. Estas, si ustedes ven, es diferente a uniformidad, tasa limpia y dulzor. Estas van en una escala completamente continua, mientras que la uniformidad, tasa limpia y dulzor son discriminativas. Es decir, esa uniformidad, tasa limpia y el dulzor se evalúan como si está presente o no está presente en la escala. Las calificaciones por atributos, pues como les decía, la escala en teoría va de 0 a 10, pero como la escala es una escala para calidad de cafés especiales por calidad sensorial, pues inicia, su mínimo es 6, diciendo que de 6 a 6,75 es muy buena, y vamos subiendo en calificaciones como muy buena, excelente, extraordinaria, cuando los puntajes de cada uno de los atributos toma valores de 9 a 9,75. La sumatoria de todos estos atributos pues nos dan un puntaje total, y este puntaje total nos permite una clasificación del café. ¿Qué nos dice? Si el café está por debajo de 80 puntos, pues no es café de calidad especial por sensorial. De 80 a 84 es una clasificación muy buena, de 85 a 89 es excelente, y de 90 a 100 es extraordinario. Entonces, estos son ejemplos de escalas que se pueden utilizar para la calidad sensorial. Ahora, no solamente es importante ver la calidad sensorial desde el punto de vista cuantitativo, también es importante definir los descriptores de esos atributos. Es muy común cuando estamos en un proceso de catación o estamos iniciando como catadores que una persona nos diga, no, ese café tiene una fragancia muy ácida. No, cuando estamos hablando de acidez, pues eso es uno de los atributos. Como estamos hablando de fragancia, pues tendremos que decir, si está dentro de los rangos de los cítricos, tendría que decir huele a limón, a naranja o a lima. Y aquí es donde tenemos diferentes descriptores, si ustedes los ven, los tenemos separados en descriptores sensoriales positivos para la acidez, para el cuerpo, para el sabor residual y la fragancia, y tenemos también para estos mismos estos 5 atributos, descriptores negativos. A la acidez puede ser intensa, fina, delicada. El cuerpo puede ser cremoso, suave. El sabor residual puede ser nítido. La fragancia del aroma tiene muchísimos, por eso aquí digo que hay algunas porque tienen muchísimos descriptores, y esto depende de la memoria sensorial del catador. Miel de maple, vino, cereza, manzana. Pero negativo, yo puedo tener una acidez punzante, un cuerpo débil, aguado, un sabor residual áspero, astringente,
puedo tener sabores a herbales, a cereales. Entonces, dependiendo no solamente el indicador, pues va a tener la parte cuantitativa, sino que también puede tener atributos sensoriales. Ahora, con respecto a los defectos sensoriales, nosotros hemos realizado esta clasificación y la hicimos con base que la disciplina de calidad realiza caracterizaciones de la calidad de diferentes departamentos del país. Estos son los defectos que hemos encontrado que son más recurrentes en estas caracterizaciones y los hemos agrupado dependiendo del proceso en el que se pueden generar. Entonces tenemos el grupo de los sobrefermentados, donde tenemos el defecto de sabor a pulpa, a vinagre, a fermento y a estinque. Estos todos están asociados a sabores a pulpa descompuesta y acidez agria. Tenemos el grupo de los ásperos, donde tenemos el sabor inmaduro, que es un sabor astringente con sabor a verde, acre o ásperos. Tenemos el grupo de los terrosos, donde tenemos el defecto a terroso, a moho y a reposo. Recordemos que el sabor a reposo es un sabor a madera, aguardado. Y tenemos finalmente el grupo de los contaminados, donde tenemos el fenol, que es un sabor como a plástico, el humo y el químico. Y recordemos que el contaminado el café puede estar en contacto con muchos agentes contaminantes y el catador no necesariamente tiene esa galería de sabores en su memoria sensorial. Cuando el catador prueba el café y dice, este café está contaminado, lo que nos está diciendo, esto es un sabor extraño que no es propio de café y simplemente no es capaz de identificar la matriz a la cual corresponde. Ahora, ¿por qué es importante la estrategia de más calidad dentro de la gerencia? Porque, y sobre todo en la post cosecha, porque en la post cosecha tenemos un altísimo riesgo de generar tanto una afectación a la calidad física como a la calidad sensorial. Si miramos desde las principales etapas dentro de la post cosecha, si tenemos la recolección, podemos tener la presencia de granos inmaduros y también podemos tener en la calidad sensorial astringencia, sabores a verde o a paja. Si hablamos del despulpado, pues podemos tener defectos como los mordidos, los cortados, y estos a su vez, si como ya el café presenta estas heridas, pues el café comienza un proceso de deterioro y podemos tener sabores a terroso, a moho o inclusive ásperos. En la remoción del mucílago, sea vía fermentación espontánea o vía desmucilaginadores, pues podemos tener la presencia de granos negros, granos vinagres, que a su vez también pues pueden generar en la calidad sensorial sabores a pulpa, fermentos o a estinque. El secado es una de las etapas más críticas en la poscosecha, donde tenemos mayor probabilidad de tener defectos físicos, entonces generar problemas como los decolorados veteados por algún rehumedecimiento durante el proceso, los flojos, que son cafés que no han terminado correctamente su proceso de secado, y finalmente los cristalizados, que son cafés que han sido sometidos a temperaturas muy altas de secado o procesos prolongados de secado, y estos a su vez pues, pueden generar defectos sensoriales como el terroso, el moho o el fenol. Durante el almacenamiento, pues también podemos tener el decolorado veteado, el café se nos puede rehumedecer en cualquiera de las etapas. Tenemos el decolorado reposado, recordemos que si tenemos unas malas condiciones de almacenamiento, el reposo es una etapa normal del café, el café en algún momento se va a reposar, pero este proceso se puede acelerar si tenemos unas incorrectas condiciones de almacenamiento. Y finalmente el cardenillo, si el café está húmedo, pues puede desarrollar hongos en su superficie. Ahora, desde la parte de catación o desde la parte de análisis sensorial, ¿cuáles son las claves para desarrollar la catación de manera consistente? Hay muchas prácticas que tenemos que tener en cuenta y estas están asociadas desde el procedimiento. Primero, catar muestras representativas, muestras representativas de lo que se está produciendo en la finca. Segundo, procedimientos de preparación completamente estandarizados. Aquí es necesario utilizar la misma cantidad de café, con el mismo punto de tueste, asegurando la granulometría del café molido, asegurando la proporción agua-café, porque lo que necesitamos es que las diferencias que tengamos por la calidad del café sean por el café, más no por el proceso de preparación. Necesitamos equipos calibrados y con monitoreo de variables de interés, a una tostadora que podamos tomarle la temperatura, cómo está funcionando y que podamos mirar en qué tiempo se está tostando el café. Y finalmente, el aseguramiento y la protección de esa información que sale de los paneles y de las personas que están realizando de manera profesional este ejercicio.
Ahora, las claves para desarrollar la catación de manera consistente desde el punto de vista del catador, que es la herramienta de medición en la calidad sensorial. Primero, el catador debe conocer los atributos de café, conocer cuáles son sus intensidades y cómo se pueden presentar en diferentes matrices. Lo segundo, desarrollar la memoria sensorial mediante el análisis de diferentes cafés. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cerramos los catadores en los cafés que es de nuestra zona o de los procesos que tenemos en las fincas o en el caso de nosotros de investigación. No, necesitamos seguir desarrollando esa memoria sensorial. Segundo, comprender los órganos de los sentidos, mis órganos de los sentidos. Hay personas, algunas personas somos más sensibles a los ácidos o a los dulces o a cierto tipo de olores. Entonces necesitamos comprender los órganos de los sentidos, algo también muy importante para el catador, catar a ciegas. Un catador que me pregunte qué variedad voy a catar ya entra sesgado al panel y no está entregando información consistente y veraz. Y lo quinto, perdón, es promover el aprendizaje continuo a través de la interacción con otros catadores. La única manera de que un catador pueda continuar aprendiendo es interactuando y compartiendo con otros catadores. Ahora, ya como tenemos que la calidad física, la calidad sensorial, aquí vamos a hablar un poco de la clasificación. La resolución 2 del Comité Nacional de Cafeteros del 2016 nos dice que el café pergamino seco yo puedo tener básicamente dos tipos de café, café verde en almendra excelso y otras calidades. Dentro de los requisitos mínimos para el café verde en almendra excelso, pues el café debe estar por encima de malla 14, con una tolerancia máxima del 5% en malla 12. Y según la Asociación de Café Verde, pues el 50% del café debe estar por encima de malla 15. La humedad debe ser del 12,5. Y recordando las faltas de los granos físicos, podemos tener un máximo de 24 faltas en 500 gramos y la taza debe estar libre de defectos. Un café que no cumple estos requisitos, pues se denominará café de producto de Colombia. Ahora, teniendo como base lo que anteriormente hablamos, podemos hablar de tres grandes clasificaciones. Uno, los cafés inferiores, los cafés estándar y los cafés con perfil sensorial superior. Ahora, nosotros podemos hablar de cafés especiales desde el café estándar hasta el perfil sensorial superior. Recordemos que la definición de un café especial es algo que lo diferencia y por lo que un cliente está dispuesto a pagar un poco más. Yo puedo tener un cliente que esté dispuesto a tener una calidad estándar, pero que quiere un café con un producto, con un proceso certificado o que tenga unas especificaciones de preparación. Puede pedir una malla, un supremo, puede pedir otro tipo de preparación en la parte y por eso está dispuesto a pagar más. Cuando entramos al esquema del perfil sensorial superior, pues existen clientes que están dispuestos requieren calidad física, requieren calidad sensorial y pueden también requerir un proceso de certificación en una finca. O simplemente la persona quiere un proceso diferenciado en la finca y está dispuesto a pagar más, pues aquí es donde entra también cafés especiales. O también entran los procesos de concursos o los micro o los nanolotes que son ahora una tendencia desde la parte comercial. Ahora, con la composición química, pues entonces tenemos, como les decía, desde la investigación para nosotros es muy importante estar revisando constantemente el efecto de los diferentes procesos, tanto de las variedades en toda la composición química, porque estos son responsables de los diferentes atributos. Un ejemplo para la acidez, que es el principal atributo del café en el mundo entero, pues la acidez responde por esta acidez los compuestos ácidos clorogénicos y los ácidos orgánicos. Entre los más abundantes tenemos el ácido cítrico y el málico, y esos contribuyen a la fracción de acidez. En el cuerpo tenemos los lípidos y sus fracciones de ácidos grasos y tocoferoles. Para el amargo tenemos los compuestos nitrogenados como la cafeína, la trigonelina. Dentro del dulzor, pues tenemos los carbohidratos, entre los cuales tenemos la sacarosa, los azúcares reductores, que son los que van a participar en la reacción de Maillard durante el proceso de tueste. Y en la fragancia también tenemos, son responsables la fracción lipídica y durante el proceso de tueste también se producen más de 900 compuestos volátiles que son responsables del aroma del café. Ahora, como les decía, ¿por qué es importante esa composición? Porque depende cómo esté compuesto el café almendra, desde su composición química, pues vamos a tener un café diferente después del proceso de tueste. El proceso de tueste es un proceso térmico donde simplemente el café es sometido durante un cierto tiempo a unas temperaturas y el café se produce ciertas reacciones. Una de las reacciones más importantes en el proceso de tueste es la reacción de Maillard. ¿Cuáles son los compuestos químicos que hacen parte de esta reacción?
los aminoácidos y los azúcares reductores. Si ustedes ven, los aminoácidos casi todos se degradan y las proteínas, también una buena porción se degrada para generar los compuestos que se llaman melanoidinas, que son componentes de alto peso molecular y que finalmente son los responsables del aroma y del sabor del café. Tenemos la porción de lípidos, una parte se degrada, los ácidos alifáticos pueden crecer por efecto también de este tipo de reacciones. La trigonelina se puede tener reducciones del 50%, la sacarosa se carameliza y podemos tener reducciones de esto. Entonces, por esto es importante la composición química porque nos permite mirar esa composición del café. Es importante aclarar que mucha de esta composición química depende de la variedad del café. Y cada uno de los procesos, digamos que en los procesos como fermentación, pues van a entrar no a cambiar toda la composición química, pueden tener un efecto en ciertos ácidos o en ciertos componentes. Con respecto a los componentes volátiles, como les decía, pues son más de 900, pero aquí pues digamos que los tratamos como de traer en grupos y dependiendo del grupo de los compuestos volátiles puedo tener ciertas fragancias o ciertos sabores en el café. Entonces, aquí los ácidos, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, pues podemos tener sabores, olores frutales, florales, caramelos, vainilla. Pero si yo voy entrando a las familias de los furanos, las piracinas o los piroles, pues ya te puedo tener olores a humo, a chocolate, a tostado, a maíz o cereales. Finalizando ya pues en nuestra presentación con el tema de la inocuidad, pues recordemos que dentro de la definición de inocuidad es que no hace daño y una de las premisas que tiene la FAO es que si hace daño no es un alimento. Y aquí es donde entra la ocratoxina como el principal compuesto señalado como contaminante natural de material vegetal. La ocratoxina A, pues la OTA, es una micotoxina, es producida por hongos y normalmente esta puede asociarse a cereales como las uvas, el café y también el cacao. Para la producción de esta ocratoxina es necesario tener estos organismos que participan en la producción, Aspergillus niger, Aspergillus ocraceus o Aspergillus carbonarius. Yo necesito la presencia y resulta que estos microorganismos están ampliamente repartidos en todo el ambiente. Pero resulta que para la producción del hongo, pues necesito el café, necesito el microorganismo, necesito que el café tenga una actividad de agua de 0.76, es decir, que esté por encima del 10 al 12%, normalmente está del 14%, pero recordemos que la presencia del hongo no implica que haya micotoxina o que no tenga el hongo, no quiere decir que ya no esté la micotoxina. Resulta que para la producción de ocratoxina A, yo necesito que el café tenga actividades del agua de 0.83 a 0.86. Por eso normalmente las estrategias de poscosecha están asociadas en café y las recomendaciones de Cenicafé están asociadas a la disminución rápida del contenido de humedad, evitar demoras en este proceso o interrupciones y la conservación de este contenido de humedad durante toda la cadena productiva. Ahora, pues ya finalizando, recordarles que hacemos parte de la estrategia de la gerencia técnica Más Agronomía, Más Productividad, Más Calidad, y desde la premisa de la disciplina de calidad de Cenicafé, la calidad se logra en el cultivo, se conserva en el beneficio y finalmente esta se refleja en la tasa. Muchas gracias y creo que vamos a dar paso a las preguntas que nos han formulado en el chat. Bueno, pregunta de Diego Alejandro Puerta Mejía. ¿Cuánto tiempo dura sin perder la calidad un café verde y un café tostado? Pues esto dependerá de las condiciones de almacenamiento. Yo puedo tener un café verde bajo unas condiciones óptimas de humedades relativas inferiores al 75 y temperaturas por debajo de 20 grados y el café va a durar mucho más que si el café está por fuera, la temperatura y las condiciones ambientales están por fuera de este rango. En el caso del tostado, recordemos que cuando el café lo tostamos, el café, me van a disculpar la expresión, pero prácticamente muere. El café ya en este momento, mucha de la parte lipídica queda expuesta y por eso los procesos de oxidación y de ranciamiento del café son muy acelerados. Entonces,
la recomendación es el café después de tomado, consumírselo en el menor tiempo posible. Pregunta de Jorge Enrique Rebolledo Otero. ¿Por qué el análisis sensorial es tan diferente subjetivo de un catador a otro, sobre todo en las virtudes o atributos de una muestra? Bueno, lo que les comentaba, el análisis sensorial tiene una versión que es subjetiva y otra que es objetiva. Cuando hablamos de catadores entrenados, pues ahí ya digamos que bajamos la subjetividad, pero sí hay una diferencia en la parte de descriptores. Y no quiere decir que esto vaya a quitarle veracidad al análisis sensorial. Es decir, podemos estar 5 personas en un panel y vamos a describir una taza. Yo puedo decir miel, otra persona puede decir panela, otra puede decir caramelo, y todas estaríamos hablando de la misma matriz, pero con descriptores diferentes. Entonces, la parte de descriptores es muy compleja de estandarizar, cosa que es muy diferente para el puntaje del atributo. Cuando los catadores, digamos, están estandarizados y están en la misma sintonía, pues pueden tener un atributo y fácilmente el rango va a ser muy corto porque es asociado a puntaje. Pero con los descriptores sí hay un poco más de flexibilidad y lo que les decía es porque tenemos muchos descriptores para el café. Pedro Felipe Giraldo Fajuri pregunta, ¿la actividad de agua es directamente proporcional a la humedad? Tú expones que cuando la humedad está entre el 10 al 12%, la actividad de agua se encuentra en el rango requerido. Sí, la actividad de agua es proporcional a la humedad. Entre más contenido de agua tengamos en cualquier producto, mayor actividad de agua. Pero también es muy influenciable por la temperatura en la que estemos midiendo. Cuando la humedad se encuentra del 10 al 12%, ¿se encuentra dentro del rango requerido? Sí, nosotros medimos café todo a 25 grados centígrados, tomamos muestras de diferentes procesos, no nos importaba cómo había sido el proceso a nivel de finca, simplemente fuimos, tomamos cafés de diferentes calidades, desde cafés muy buenos físicamente, malos, defectos, todo tipo de variabilidad encontramos en estas muestras y encontramos que el café que estaba correctamente secado del 10 al 12%, recuerden, nosotros hicimos ese porcentaje de humedad, método de estufa, pues ahí encontramos que la actividad de agua estaba con valores inferiores a 0.62. Ahora, es importante, y eso sí lo decimos en nuestra investigación, es que los determinadores de humedad deben estar calibrados, porque muchas veces el determinador de humedad está mal calibrado y hace una falsa lectura de la humedad. Entonces, claro, voy y mido con actividad de agua, la actividad de agua me da otro valor, y ahí es donde puedo tener diferencias para medir el contenido de humedad en el café, pero con determinadores indirectos calibrados con el método directo. Bueno, nos preguntan de Tempura SAS. Máximo, ¿cuántos puntos debe ser la referencia de variación de un puntaje de un catador a otro que se considere normal? Depende del panel en el que te encuentres. Si nos encontramos en un panel de un concurso internacional donde vienen catadores, uno va a encontrar una variación muy grande. Pero normalmente esta debe estar máximo de 1 a 1,5. Es decir, si un catador le da un puntaje 81, el promedio del panel le da 81,5, pues yo debo estar máximo 1 o 1,5 por encima o por debajo. Entonces, si el grupo le da 81,5, yo puedo estar o en 83 o puedo estar en 80. Pero es con el promedio del grupo. Esto es muy importante cuando se trabajan paneles y sobre todo cuando se trabaja consenso en el análisis sensorial. Iván Eduardo Álvarez Liscano, de Huila. ¿Cuánto tiempo debe ser desde la tostión hasta el momento de efectuar la catación? Normalmente se utilizan 24 horas de desgasificación, pero sin exposición al ambiente. Es decir, la muestra debe ser tostada, pero debe ser guardada en empaques herméticos para lograr la desgasificación del café, pero sin que el café pueda volverse rancio. Normalmente en los laboratorios que tienen un alto flujo, lo que se hace es que las muestras tostadas en la mañana se catan en la tarde y las que se tuestan en la tarde se catan al día siguiente. Eso es un tema muy práctico, pero pues no cumple las 24 horas, pero cuando en los laboratorios, y sobre todo en épocas de cosecha, se tiene altísimo flujo de muestras, pues creo que es un tiempo razonable.
Rodrigo Londoño, la utilización de los aromatizantes, saborizantes, se están utilizando en beneficio. ¿Están permitidos? ¿Cómo detectarlos? No están permitidos. Eso generaría un contaminante y estaríamos cambiando la matriz del café. Se pueden identificar por diferentes métodos analíticos. Uno de los más utilizados es cromatografía de gases, pero estos no son muy utilizados. Estos normalmente cromatógrafos, este tipo de equipos son utilizados en la investigación, pero sí tenemos reporte de contaminaciones, pero no están porque sería un producto completamente diferente a 100% café. Julie Herrera Rodríguez, ¿qué condiciones afectan en la acidez del café? La primera que nos va a afectar la calidad de café, la acidez, va a ser la variedad. La variedad es la base para todo el tema de calidad. Posteriormente, pues está asociada la maduración del café, el estado de madurez en el que nos encontremos, porque este va a tener ciertas características que después pueden generarnos cambios en el proceso de tueste y generarnos mayor acidez. También tenemos el proceso de fermentación. Esos son como los tres principales, pensaría, procesos que nos pueden afectar la acidez. Luis Eduardo Buitrago, ¿bajo qué condiciones se puede producir honey? ¿Qué efectos tiene sobre la calidad? Bueno, esta investigación no es de la disciplina de calidad, la está realizando el doctor Juan Rodrigo Sanz de Poscosecha. Él hizo un seminario y una presentación en el honey. Nos contó que existen muchas variaciones, es muy difícil hacer honey, es muy variable, unas veces puede salir bien, otras veces no puede salir tan bien. Tener mucílago en el proceso de secado nos genera unas incertidumbres muy grandes de la calidad. Realmente el honey tiene, y me disculpan, pero en el peor de los casos o se parece a un lavado o en el peor de los casos se parece a un natural. O sea, realmente no tenemos un indicador único como si lo tenemos en los lavados y en los naturales, un indicador sensorial único que nos permite identificar el honey. Entonces todavía tenemos mucho para estudiar, para encontrar procesos que nos permitan hacer reproducible este proceso. Uriel Capacho Albarracín pregunta, ¿se hacen evaluaciones de OTA en café de exportación? ¿La han detectado? ¿Y los cafés de consumo interno en fincas existe algún estudio? Sí, hay un trabajo muy interesante hecho por la FAO y también se realizó por Cenicafé hace unos años. Sí se miden en ciertos momentos. Se han visto los efectos que tiene la producción de café cuando el café está en contacto con el suelo, tiene mayores niveles de OTAs. En los cafés con defectos también se puede decir que tenemos mayores niveles de OTAs y sí se está midiendo y sigue siendo un indicador importante de inocuidad. Jorge Andrés Ríos Orozco, ¿cuál es la característica que más resalta el café de Colombia? Y a su vez, ¿cuál es el proceso donde para bien o para mal se afecta dicha? Pues como les decía, el principal atributo es la acidez del café, no solo aquí en Colombia, sino pues en el mundo entero. Ese es el principal atributo con el que se identifica un café de buena calidad y lo podemos afectar en todas las etapas. Si tenemos una incorrecta recolección, afectamos acidez. Si tenemos un incorrecto proceso sin clasificación, afectamos acidez. Entonces, es un atributo muy delicado que nos toca cuidar en cada una de las etapas y por eso ahí es que aparecen las 7 prácticas de más calidad. Pregunta de Iván Eduardo Álvarez, ¿qué práctica incide en la presencia de compuestos que afectan la calidad sensorial del café? Sobre todo la parte de los ácidos orgánicos alifáticos. Esa ha sido una de las porciones químicas más investigadas desde la parte de fermentación y son los que tienen mayor efecto en la calidad sensorial. Pregunta de Iván Eduardo Álvarez. El agua utilizada en las fincas es fundamental en el lavado del café. ¿Qué hacer para mejorar en fincas las aguas provenientes de acueductos con algún tratamiento de purificación? Pues nosotros no hablamos que sea para lavado de café agua potable porque es muy complejo, pero sí que sea agua limpia. ¿Qué es agua limpia? Agua que no tenga ningún olor, ningún sabor, porque el agua es el disolvente natural por excelencia. Y lo que vamos a hacer es un proceso de transferencia de esos olores o de esos sabores desde la matriz del agua a la matriz de café. Entonces debe ser agua limpia y sin ningún tipo de olor.
Walter Darío López Zorro pregunta, ¿existen empaques especiales para conservar las propiedades del café pergamino seco durante lapsos de tiempo superiores a 6 meses? Pues aquí no le tengo respuesta a Walter Darío, le puedo decir que actualmente la investigadora Claudia Patricia Gallego, adscrita a la disciplina de calidad, está realizando una investigación en conjunto con Alma Café, revisando los diferentes tipos de empaque y el efecto de las condiciones ambientales en la calidad del café. Cuando tengamos esta información, pues yo pienso que ya y tengamos datos certeros del efecto de estos empaques, pues les estaremos compartiendo esta información. Aquí dice Oscar Emilio Ordóñez. Las variedades Castillo y Café, ¿hasta qué puntaje máximo en taza puede llegar aplicando un buen beneficio? Al puntaje que ustedes quieran. Miren las variedades Castillos y la Cenicafé 1 como un lienzo adelantado. ¿Qué es un lienzo adelantado? O sea, es una variedad, son variedades que ya tienen buen cuerpo, dulzor, acidez, o sea, tienen todas las características de calidad, pero el caficultor es el que le da su sello personal y a través de qué? De los procesos de recolección, cómo tenga el cultivo, cómo haga el proceso de beneficio y los cuidados que puedan tener. Entonces nosotros hemos visto puntajes en Castillo de tipo tasa de excelencia de 89, 90 puntos. Entonces yo los invito a que vean las variedades mejorables en el café como un lienzo adelantado y los que le ponen el sello final son los caficultores. Darbery Rivas, ustedes están haciendo estudios sobre el tiempo de estabilización del café, donde inicialmente se perciben compuestos herbales y posteriormente se afianzan atributos. Pues mire, realmente de estabilización de café, normalmente lo que uno siente iniciando, si hacen procesos de catación muy tempranos en el café, uno siente sabores astringentes, pero no inmaduros. Cuando tenemos inmaduros, que son acompañados de esa astringencia, con sabores a herbales, a paja, a plátano verde, ya es un defecto sensorial. Ahí no podemos hacer nada y no necesariamente por el almacenamiento el almacenamiento nos puede generar defectos, sí, pero el almacenamiento no nos va a hacer un cambio de los atributos sensoriales. Un almacenamiento, como les decía inicialmente, no nos va a consolidar una acidez o nos va a consolidar un dulzor del café, no, nos ayuda a conservarlo. Entonces, tal vez cuando hacemos catación rápida del café sí vamos a sentir un poco de astringencia, pero está asociada a la frescura, pero los otros atributos normalmente se deben conservar. Pregunta, ¿la medición de actividad de agua es un parámetro que se mide cuando ya el café ha pasado por el proceso de secado? Y no nos va a decir si el café tuvo un proceso correcto o incorrecto de secado. Es un parámetro final de la calidad, que puede ser de la calidad física. Ahora, si hay una diferencia, hay un fenómeno en la actividad de agua que es muy bonito que se llama histéresis. Si yo mido un producto hoy durante el proceso de secado, le miro de la actividad de agua, va a tener un valor. Si un cliente en Finlandia lo lee dentro de 2 meses, el café está en otro proceso, ya no está en proceso de secado, sino almacenamiento, y va a tener una lectura diferente de actividad de agua, así la haga en la misma temperatura. ¿Por qué? Porque eso es un fenómeno donde dice que los alimentos se comportan de manera diferente, la actividad de agua se comporta de manera diferente cuando está en proceso de secado o cuando está en proceso de almacenamiento. Entonces, por eso yo les invito a tener mucho cuidado con el indicador de actividad de agua, porque no es un parámetro estático, es un parámetro dinámico y tiene la influencia del ambiente, la temperatura y también del contenido de humedad del mismo café. Pero Felipe Giraldo Fajuri, en los parabólicos, cuando suceden altas temperaturas durante el secado por los componentes del plástico, ¿se puede causar fenol? Pues nosotros no tenemos esa información, pero normalmente el fenol está asociado a procesos de interrupciones del proceso de secado o contaminaciones durante el proceso de secado. Digamos que ese es como la principal fuente del proceso de fenol. O guardan el café por la noche, no lo dejan expuesto y seguir su proceso de secado. Si se interrumpe el proceso de secado, digamos que es una de las principales fuentes del defecto fenol. Yo creo que hasta acá me llegaron las preguntas. De nuevo, invitarlos a que nos sigan en la página www.cenicafé.org. Ahí pueden dejar sus preguntas y los diferentes personas de las disciplinas de calidad vamos a estar dando respuesta a sus inquietudes.
Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado esta presentación. De nuevo, muchas gracias y una feliz noche para todos.